y no me refiero a la embajada. Con 10 orcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Buenas noches, esto es Contracorriente. Vientos de guerra. El ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro, continúa con sus provocaciones al Perú para distraer a los colombianos de los escándalos que los persiguen adentro de su propio país, en su propio gobierno. Se ha movilizado a Leticia en la frontera con Perú, ha llegado con las Fuerzas Armadas para recordar la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, que selló la independencia de Colombia. ¿Qué tiene que ver Leticia con la independencia de Colombia? Esto es una provocación. Incluso hasta sobrevoló una aeronave militar en espacio aéreo peruano. Una irresponsabilidad enorme. Aquí la crónica. Nos vamos a una guerra y Petro no es hombre de guerra, aunque sabe de la guerra. Porque el presidente Petro está desconociendo instrumentos internacionales que incluso resolvieron una guerra. Santa Rosa es peruano, Santa Rosa es peruano. Esta mañana, desde las entrañas del Amazonas, en la zona fronteriza, Perú y Colombia marcaron territorio. La tensión fronteriza desembocó desde la frontera amazónica tripartita de Perú, Brasil y Colombia, pero el presidente Petro solo cuestiona su frontera con nuestro país. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. Perú le ha sacado la maleta a ponernos de acuerdo. Con 2 horas y media de retraso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la plaza principal de la ciudad fronteriza de Leticia, donde hace un par de días decidió, inusualmente, celebrar el aniversario del Ejército Nacional y la batalla de Boyacá. La razón, la atribución imperiosa del mandatario de confirmar que la isla Santa Rosa no es de territorio peruano y que nuestro país invadió sus tierras. Sino se trasladó a Leticia porque al presidente le era mucho más cómodo hacer el show mediático en Leticia contra el Perú que darle la cara a los mineros a los que él les hizo unas promesas y hoy protestan contra él. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Perú aquí tiene que responsabilizarse de lo que está haciendo. Mientras Petro exigía que se reconsidere a quién pertenece la isla Santa Rosa, a metros de distancia, justamente del distrito peruano de Santa Rosa, llegaba la delegación del Ejecutivo, encabezado por el premier Eduardo Arana, acompañado de varios ministros. Así, mientras Gustavo Petro arremetía contra lo ya estipulado del Tratado Salomón Lozano, los ministros peruanos emprendían una campaña de acción social, con consultas médicas, vacunación, registro de identidad y más a todos los ciudadanos de nuestra patria que viven en el último pedazo de nuestro territorio. Toda la gente que tiene negocio, vivimos aquí, somos oriundos del Perú. La verdad es que me duele mucho. ¿De qué quieren invadir mi país? Mi país, mi país. El presidente de Petro, presidente de Colombia, tiene un problema, un problema nacional que tiene por allá y trata de desquitarse a los problemas internos de su país.
Vivo hace 20 años aquí en esta isla y me siento tan peruano como el resto de mis compatriotas acá que vivimos hace muchos años haciendo patria en esta frontera. Esta isla nunca ha sido colombiana y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se haya expresado de esa manera es porque no conoce la realidad de los peruanos que vivimos en esta frontera. No voy a hablar de su gobierno, su política interna me es vedada, aunque sí quisiera opinar. Gustavo Petro no quiere hablar de nuestro gobierno, pero tampoco se atreve a hacerlo del suyo. Sus esfuerzos por generar una guerra diplomática, tocando un tema tan sensible como la soberanía de una nación, sin sustento alguno, sería para apartar la atención de los asuntos graves que ocurren dentro de su gobierno y que lo tiene atado de manos. Nosotros hemos percibido que el presidente Gustavo Petro parece estar utilizando y creando esta crisis en la frontera colombo-peruana con la única finalidad de distraer la atención de los problemas domésticos que tiene en estos momentos. Hay falta de gobernabilidad, escándalos de corrupción. La gestión de Gustavo Petro afronta graves acusaciones, muchas de ellas ventiladas por personas que fueron de su entera confianza. Imputaciones de financiamiento irregular de su campaña, vínculos con el narcotráfico e incluso con el consumo de drogas que llevó a su ex canciller Álvaro Leiva a hacer públicas 3 cartas en las que aseguraba que el presidente de Colombia es consumidor compulsivo de drogas ilegales, pidiéndole incluso públicamente su renuncia. No hay ninguna situación a resolver más allá de la actitud guerrerista que ha utilizado el presidente Petro en contra del Estado peruano, porque el límite está claramente establecido, es que es solo una cortina de humo, eso sí, que hace muchísimo daño a las relaciones binacionales, porque el presidente tiene muchos problemas y necesita ahora cómo distraer la atención de la opinión pública en el país. Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto y especialmente América del Sur. Requieren enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de su infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud. Es en eso que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos. Hoy el presidente de Colombia afirma que Santa Rosa es colombiana, pero omite, olvida o aún peor, no recuerda un hecho histórico. Y es que hoy dio su discurso en Leticia, territorio que años atrás fue peruano. Entonces, ¿quién quitó a quién? Bueno, eso es lo que pasa cuando eligen presidente a exguerrilleros, ¿no? Él, cuando estaba en el M-19, y esto está debidamente documentado, se le conocía como el Cacas, porque le causaba placer defecar sobre los prisioneros que tenían allí en condiciones absolutamente infrahumanas. Ha sido acusado por su propio canciller de ser un consumidor compulsivo de drogas. Tiene vínculos con el narcotráfico, ha recibido financiamiento ilegal, quiere la paz total. Y no solo hablamos de guerrillas, como la FARC, quiere el perdón absoluto a todos los criminales más sanguinarios de Colombia. Es un tipo que está fuera de sí y los problemas se le desbordan adentro de su propio país. Se pierden las visitas oficiales, no sabe qué hacer. Es un demente. No llega a las citas con los ministros. Es un tipo que está perdido. Y esta provocación es exactamente lo que él necesita. ¿Por qué? Porque ahora se genera un conflicto de gran escala y los colombianos se distraen de todas las acusaciones que pesan sobre él y todo el desastre y la impopularidad en la que se ha hundido este guerrillero. Vamos a contarles más acerca de los alcances de este conflicto, porque siempre hemos dicho en este programa que era importante adquirir, por ejemplo, los aviones de guerra por los 3.500 millones,
ya sean los Rafale, parece que van a ser los Gripen. Vamos a tener que esperar a que terminen de darle los Gripen a Brasil, después a Colombia y al último nosotros. ¿En cuántos años será eso? Entonces hay que ahorrar, no hay que gastar tanto. Ya no hay amenazas en la región. ¿Ah, no? Y ahora que nos arranquen un pedazo de país, que se lleven Santa Rosa, ¿no sería bueno tener esos 24 aviones de guerra y ponerlos en la frontera norte? ¿Ahora qué opinan de adquirir armamento y defender lo nuestro? Aquí les contamos cómo estamos en cuestión de adversidad militar comparados con Colombia. ¿Nos vamos a una guerra? ¿Abandonamos el territorio para las mafias o llegamos a un acuerdo tripartito? Mientras el mundo observa el auge comercial de América Latina y el Perú se proyecta como el nuevo eje logístico del continente gracias al puerto de Chancay, nuestras fronteras son vulneradas y lo que es peor, nuestras fuerzas armadas están abandonadas. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la isla de Santa Rosa en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil han encendido las alarmas. Este no es un hecho aislado, sino es el síntoma de una vieja enfermedad. Falta de presencia del Estado en zonas estratégicas y falta de inversión en defensa nacional. Hoy la amenaza no se escucha con disparos, pero se siente en los reclamos diplomáticos y en la presión silenciosa de nuestros vecinos. ¿Estamos preparados para defender lo que es nuestro? No habla aquí Gustavo Petro como persona. Aquí hablo como jefe de Estado de todo el Estado de Colombia. Pero ¿cuál es la situación de nuestro sistema de defensa? La Fuerza Aérea del Perú opera con apenas un puñado de aviones Mirage 2000 y MiG-29 envejecidos. Nuestros tanques T-55 datan de la Guerra Fría. La mayoría de nuestras patrulleras apenas cubren zonas portuarias y fluviales, y nuestras municiones en su mayoría son excedentes de conflictos del siglo pasado, que representan un peligro más que una defensa. En aviones de combate, el Perú tiene 11 Mirage 2000P, 6 MiG-29, 5 Sukhoi Su-25 y se han negociado hace unos meses 24 aviones Gripen o Rafale. En cuanto a tanques y vehículos, el Perú cuenta con 250 tanques T-55 y 4 tanques Tifón 2A. En artillería y municiones, el Perú cuenta con un lanzacohetes BM-21 y los poderosos tipo 90B. En la actualidad vivimos un proceso de desconfiguración de todo lo que es el sistema de defensa y seguridad nacional, tanto externa como interna. Es muy importante y preciso afirmar que desde el año 2001 a la fecha, quiere decir desde hace 25 años, el Estado peruano está desarrollando una política unilateral de desarme. No solamente no se han adquirido sistemas de armas de tecnología nueva, sino que se ha abandonado el sector defensa con una política pacifista que desconfigura las necesidades y requerimientos de la defensa y seguridad nacional. A lo largo de la historia, el Perú no ha perdido territorio por capricho de la geografía. Lo ha perdido por desidia, inocencia y mala estrategia. Cada vez que nuestras fuerzas armadas se encontraron débiles, nuestros vecinos avanzaron sobre nosotros. Frente a Ecuador, el Perú ha perdido más de 111.000 kilómetros cuadrados. Frente a Colombia, más de 130.000 kilómetros cuadrados. Con Brasil, más de 270.000 kilómetros cuadrados y más de 80.000 kilómetros cuadrados en la zona norte. Con Bolivia, el Perú ha perdido más de 90.000 kilómetros cuadrados y con Chile, 65.000 kilómetros cuadrados. Un total aproximado de 451.000 kilómetros cuadrados perdidos, el equivalente a más del 30% del Perú actual.
Y siempre bajo el mismo patrón. Cuando el país dudó en defenderse, otros no dudaron en invadir. Entonces, ¿tú crees que estamos a desventaja en el tema defensivo con nuestros vecinos regionales? Particularmente con Chile, sí. No creo que con Ecuador. Y bueno, las características geográficas también de la frontera bilateral con Colombia no hacen viable el empleo de blindados, cohetería, necesariamente aviones de combate, sino otro tipo de equipos básicamente fluviales y para guerra en selva. Pero sí, sin duda que hace muchos años estamos en serias desventajas con algunos, no todos, de nuestros vecinos. El puerto de Chancay, el nodo de Corío, el terminal de Paita, los corredores bioceánicos y los yacimientos estratégicos en la Amazonía no son simples infraestructuras, son objetivos. Son razones suficientes para que potencias regionales y extranjeras proyecten influencia sobre el Perú. Y nosotros seguimos sin radar, sin aviación moderna y sin una doctrina clara. Este concepto de que el problema de la seguridad nacional es un problema solamente de los militares es una concepción equivocada, ¿no? Y como también decir que el tema de la seguridad es un tema solamente de la policía y de los militares y nosotros nos desconectamos, no es así. No podemos esperar de llegar a los niveles en los que estamos en este momento de desatención a la Fuerza Armada para recién reaccionar. Esto es un tema que tiene que ser sostenido en el tiempo. Y llegamos a estas situaciones de conflicto y ahí recién nos acordamos de que existe el soldado y que existe la Fuerza Armada y que manden a los soldados a la frontera y que vaya la Fuerza Armada y que solucione el problema. Sí, pero ¿con qué? Colombia también tiene problemas de aviación. Sus viejos Cafir ya no son seguros y su renovación aérea se ha postergado. En tierra, sin embargo, nos superan con creces. Su ejército tiene casi el doble de personal activo, una producción local de blindados y una estrategia sostenida de defensa interna frente a insurgencias. Colombia tiene 9 brigadas de combate motorizado, cientos de APCs modernos y experiencia operativa continua. Perú tiene más tanques, pero viejos, más helicópteros, pero con mantenimiento precario. Colombia, por su lado, cuenta con mayor presupuesto en defensa, casi 3.6% del PBI versus 1.1% del Perú aproximadamente. Yo te podría afirmar de que nuestra Fuerza Armada, nuestros soldados, harán lo que siempre han hecho, defender al Perú hasta el último aliento, con los medios que tengan, a pesar de la falta de reconocimiento de nuestro sacrificio por el sector político, sobre todo de izquierda. Mientras que todo el mundo huye del peligro, nosotros vamos al peligro, a neutralizar el peligro para darle la paz a este país. Y no podemos ser tratados como estamos siendo tratados, y menos por el sector político. El Estado tiene prioridades, diferentes prioridades, y tienes que atenderlas en forma simultánea. Pero una de las prioridades imprescindibles de cualquier Estado es asegurar su defensa y seguridad nacional. El Perú no puede ser una isla pacifista o de desarme unilateral en medio de este mundo en caos. La solución no es simplemente comprar más armas, es adoptar una política de Estado en defensa nacional. Aviones como el Gripen y el Rafale ofrecen más soberanía y transferencia tecnológica que los F-16 estadounidenses. El avión ideal no es el más caro, sino el más adecuado para nuestra economía, doctrina y necesidad real. En 1879 no estábamos preparados. En 1941 tampoco. Y en 1995 apenas resistimos. Resulta lógico preguntarnos, ¿en los próximos años estaremos listos cuando nuestros intereses sean aún mayores? La historia ya habló. Ahora toca escuchar y actuar. Impresionante las estadísticas que acabamos de ver. Hemos perdido 30% del Perú, de lo que sería el Perú actual. ¿Por qué? Porque en todos los casos ha sucedido lo mismo. No estábamos preparados y los vecinos aprovecharon y agarraron un pedazo del Perú, como lo está haciendo ahora el matón de Petro. Y obviamente nuestros soldados, yo estaba en la Triple Frontera en la época de COVID, tuve la oportunidad de viajar en helicóptero con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, y todo es peruano en Santa Rosa. El colegio que está ahí se llama Colegio Perú, y ahí asisten
alumnos de Colombia, algunos de Brasil también. Hay un instituto tecnológico, todos se identifican con la bandera peruana, todos somos peruanos. Y a cargo de la defensa están los soldados navales más bravos que tenemos, los FOES. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú. Pero si no tienen con qué pelear, no podemos pedirles un milagro. Si no tenemos claro que es una inversión comprar lo necesario para tener una fuerza disuasiva en todas nuestras fronteras. Podemos ser amigos de nuestros vecinos, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, sí. Pero por si acaso, ya sabemos cómo funcionan las cosas en esta región caótica. Tengamos las herramientas y las armas para poder sentarnos en una mesa y decir, oiga usted, ¿realmente se quiere meter con nosotros? Porque la fuerza humana es superior. Yo les garantizo, el soldado peruano se come a cualquiera. Pero si no les damos el armamento, la capacidad operativa, la inversión, si no nos preocupamos de que además la sociedad peruana entienda que invertir en nuestra defensa es algo fundamental, sobre todo si estamos creciendo como estamos creciendo, si estamos siendo mirados con envidia por todos nuestros vecinos. Somos el eje logístico de toda la región, con el puerto de Chancay podemos tener más cosas. Eso hay que defenderlo. Si no te lo quitan, como ya nos han quitado, como bien decía Alfonso Bahía Mato en 1879, en el 41, en el 95 y ahora en el 2025. ¿Nos van a seguir mordiendo a pedacitos nuestro territorio o vamos a realmente entender que tenemos que armarnos y defender nuestra soberanía? Ahí se las dejo para que lo consideren. Esos que dicen, no hay que gastar en los aviones porque hay que construir colegios. Se tiene que hacer todo a la vez. Acaba de declarar Dina Boluarte que tenemos 80.000 millones en reservas. Ya pues, ahí alcanza para todo. Hay que hacerlo de manera inteligente, sin corrupción y sobre todo pensando en el futuro y pensando que nuestros vecinos se pueden volver hostiles en cualquier momento cuando elijan a un loco como Gustavo Petro. Antes de ir al corte comercial, una importante mención. Banco Pichincha, tu otro banco, te duplica tus ahorros. Abre tu cuenta de ahorros preferente, incrementa tus ahorros en 1.000 soles y participa del sorteo para ganar hasta 20.000 soles. Además, tus ahorros crecerán con una tasa de 4% TREA en soles. Ábrela 100% digital en www.pichincha.pe. Banco Pichincha, orgulloso de ser tu otro banco, tu banco para ahorrar. Más información del producto y sorteo en pichincha.pe. Ahí tienen toda la información en el banner que ven en pantalla. Gracias a la gente de Pichincha por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con Víctor Andrés García Belaunde para hablar sobre la historia detrás de este nuevo conflicto que nos ha servido el señor guerrillero presidente de Colombia. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.